No podemos seguir juntos, Roberto. Nos estamos destruyendo. Este es un claro ejemplo de cómo el involucramiento positivo de la comunidad intelectual, de la comunidad artística, puede hacer una historia con un potencial magnífico que es bastante compleja de por sí. En este caso, Juan José Gurrola, Juan García Ponce y un grupo de intelectuales del momento se juntan para filmar dentro del concurso de cine experimental una historia que nos habla del tema principal de los años 60, la liberación sexual, o dicho de otra forma, presentarnos la vida sexual de las personas tal y como es. El pasado se revolvía con el presente y sentía la misma emoción que 10 años atrás. Tajimara es una película de 1965 dirigida por Juan José Gurrola, escrita por Juan José Gurrola, basada en un cuento de Juan García Ponce, quien también participó como guionista, fotografiada por Antonio Reynoso, musicalizada por Manuel Enríquez, con el diseño de producción de Manuel Felgueres nada más, y la asistencia en la cámara de un cinefotógrafo que va a ser muy importante más adelante, el gran Rafael Corquidi. Esta película es protagonizada por gente tan novata como José Alonso, Joaquín Girau, Susana Fisher, Luis Lomelí, Beatriz Sheridan, Mauricio Davidson, Pixie Hopkins, Claudio Obregón y Pilar Pellicer. Y vaya que tenemos aquí una gran historia acerca de la independencia, la libertad y sobre todo de cómo es que percibimos las historias, cómo las contamos y cómo las vivimos. Por la noche me habló por teléfono para decirme que ya no me quería y no iba a verme más. Juan García Ponce formaba parte del grupo de La Ruptura, un grupo de intelectuales que buscaba romper con los convencionalismos nacionalistas del arte mexicano. Dicho más, dicho menos. Y el asunto es que una película que hable tan, ya no digamos que de forma abierta, sino de una forma tan natural, cómo es que se vive la vida sexual, más allá de la cosa morbosa, sino desde la forma emocional, desde la forma de la conducta, desde la forma en la que se percibe en las relaciones interpersonales, da mucho que entender dentro de nuestra concepción del cine mexicano. Recordemos que todavía a principios de los años 60 era muy controversial siquiera enseñar los hombros o siquiera dar a entender que hay un desnudo artístico. Generalmente cuando se hablaba de cuestiones o se aludía a cuestiones de índole sexual, se daba a entender mediante alegorías y mediante usos retóricos, pero no eran explícitos. Entonces encontrar una película que te hable explícitamente de cómo la gente se expresa sobre su propia sexualidad es algo sumamente innovador y que revela mucho de cómo la sociedad mexicana necesitaba este tipo de historias. Si te interesa saberlo, todavía no me he acostado con él. Déjenme decirles que hasta el momento esta es una de las películas que a título personal es de las favoritas, por la forma en la que su narrativa va envolviendo al público y va contando con una serie de trucos y con una serie de elementos, ya sea sonoros, ya sea visuales, ya sea retóricos, el sentir de nuestro personaje principal, de nuestro narrador. Esto no es cuestión de casualidad y de mera escritura, sino que aquí se necesita principalmente de alguien que tenga la habilidad de percibir y de palpar cómo la actuación impacta en las audiencias. Y Juan José Gurrola es un maestro en toda la expresión de la palabra, porque el hombre era dramaturgo, pero también se encargó en algún momento de dirigir Radio UNAM, se encargó de dirigir TV UNAM y básicamente hizo una carrera en las artes escénicas, principalmente en cuestiones de vanguardia como los performance. Y los performance, como ustedes saben, necesita de la reacción de la gente para poder fluir de forma natural. Sin el factor sorpresa, los performance no funcionan. Entiende este tipo de recursos para trasladarlos al lenguaje cinematográfico. Curiosamente, mucha gente en su momento no recibió bien esta película porque pues, básicamente no la entendieron, porque decían es que está bien revuelta, no tiene pies ni cabeza. Gente retrógrada, pues. Julia parecía una virgen de pueblo. La edición, a diferencia de lo que se hace con un alma pura, es hacer un juego no lineal de narrativa en el que te va induciendo a entender por partes y por pistas cómo es que va fluyendo la historia.
A diferencia de otro tipo de historias donde los sucesos son parte de un ente o agente exterior de consecuencias, aquí las emociones interiores son las que van dando la estructura a la historia. Como todo en la vida, nada es lineal, y esto lo entiende Juan José Gurrola. Nos va contando una parte de la historia y se salta a otra aleatoria y de repente se regresa al pasado, nos cuenta algo que va a ser importante después, donde va a retomar la historia para volver a saltar al pasado y volvernos a complementar todo el panorama de información. Básicamente lo que gente de a pie como ustedes y como yo hacemos diariamente al contar una historia, claro, al no tener una habilidad narrativa de literatos. Es formidable esto. Este recurso en literatura se le conoce como el narrador no confiable. Una persona que está hablando desde la mera subjetividad. Realmente no te está contando con objetividad porque es un personaje más dentro de la historia y siempre va a estar narrando las cosas a conveniencia de sus circunstancias. Esto enriquece más la historia porque al final vamos a ver desde distintas perspectivas cómo es que Cecilia, la protagonista de esta historia, se está comportando. No quiero que pase nada, ten cuidado. A diferencia del estilo de guerrilla que se utilizó en Un alma pura, Tejimara utiliza algo más conocido como in your face, ¿no? Todo te lo va a poner en la cara, y esto se nota por este encuadre tan cerrado, pero también por el uso del lente de zoom constante. No hay forma de huir a lo que está sucediendo. Esto es la reacción normal de nuestro narrador ante las actitudes de Cecilia. Él no puede huir de ella, y sin embargo, siempre va a estar tratando de buscar un escondite o va a estar buscando una forma de quedarse fuera de cuadro. Por otro lado, también tenemos el uso de la música incidental. El hecho de que la música se convierta en un personaje más dentro de la historia para narrar y para marcar ciertos momentos importantes es de lo más sublime dentro de esta historia, porque puede servir para construir una escena de nostalgia, pero también para elevar la moral en un momento surrealista donde el lip sync se convierte en el equivalente de un musical como sucedía en las películas de la época de oro del cine mexicano, como un guiño a este, o bien se puede convertir en la forma de realzar un momento emotivo que te lleve a sentir que la película tuvo una gran conclusión. Y esto sucede tan solo 2 años antes del graduado, porque esta película técnicamente termina de la misma forma, con ese centro de incertidumbre, nostalgia, pero al mismo tiempo de sentir que las cosas tienen una conclusión, aunque no sea satisfactoria, sí que te deja con una idea de plenitud, de entender que acabas de ver una gran historia. Un detalle importante sobre la música, y es algo que tal vez, mera hipótesis que tenemos nosotros, es que puede ser el principal problema porque esta película no se ha restaurado del todo. Porque el uso de estas canciones no tenemos a ciencia cierta si están acreditadas o si siquiera tienen los derechos o pudieron pagar los derechos para poder utilizarlas. Claro, se entiende que por ser una película experimental, una película que no pensaba lucrar en cierto momento, es posible que esto sea la razón por la que la película no esté 100% restaurada. Y es lamentable porque es una gran película y que nos puede enseñar mucho de lo que se hizo en esta época tan interesante del cine mexicano. Entra de una vez. En tiempos de crisis, el hecho de que se haya realizado esta revolución, porque realmente el concurso fue una revolución, nos permite entender cómo cineastas con muy pocos recursos pudieron abrirse paso para contar y proponer una nueva forma narrativa de las historias. Y esta película es simplemente disfrutable por eso, porque se entiende que tuvo poco presupuesto, pero mucho corazón para realizar algo que tal vez se entienda mejor actualmente de lo que fue en su momento. Y bueno, ya que estamos hablando de historias de amor, pues que siga el amor.